descubrieron el increíble secreto del rancho abandonado, el sorprendente regreso de su verdadero. Ana estacionó su auto frente al rancho familiar, su corazón latiendo a un ritmo frenético. Aquel lugar, siempre asociado a la figura de su abuelo, ahora le parecía una sombra de lo que solía ser. Las paredes desgastadas y los cultivos marchitos evocaban recuerdos de su infancia, pero también el pesar de una herencia en ruinas, una pesadilla que ahora le pesaba en el alma. Desde que recibió la noticia de su muerte, había sentido un vacío que parecía tragarla, una marea de emociones que la arrastraba entre el deseo de honrar su legado y la tentación de seguir adelante con su prometedor futuro en la ciudad donde estaban sus sueños, su carrera como ingeniera agrónoma. Pero el rancho, con su aire a tierra fresca y canto de aves, la llamaba con fuerza. Ese lugar abandonado, cuyas luces habían dejado de brillar, ahora se transformaba en un símbolo de su lucha. Los murmullos del pueblo, que la veían regresar con desdén, la golpeaban en el pecho como un recordatorio constante de lo que significaba ser una Torres. El desprecio en sus miradas era casi tangible, y mientras caminaba por la polvorienta entrada del rancho, Ana cuestionaba si sería capaz de restaurar no solo la tierra, sino también el nombre de su familia. Mientras recorría la añeja propiedad, un viejo escritorio le llamó la atención. La curiosidad la llevó a abrir sus cajones, y, entre papeles amarillentos, encontró cartas escondidas. Al leerlas, su mundo se sacudió. Su abuelo había diseñado un plan de renovación agrícola, repleto de ideas innovadoras que podrían devolver la prosperidad al pueblo. Un pequeño rayo de esperanza brillaba en su corazón, pero la sombra de la duda era profunda. Se aventuraría a arriesgar su vida en la ciudad para seguir los pasos de un abuelo que había fallado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, Ana se sintió abrumada. La idea de dejar atrás un futuro brillante en la ciudad por un rancho lleno de ruinas la atormentaba. La presión de ser la salvadora de la familia la mantenía despierta por las noches, atormentada por la posibilidad del fracaso. Las voces de los terratenientes, que se oponían a sus sueños, resonaban en su cabeza, llenándola de angustia. ¿Y si no lograba restaurar el rancho? ¿Y si solo era otro intento fallido, otra oportunidad perdida? Era el momento más crítico de su vida. En su mente el eco de la risa calidez de su abuelo competía con el murmullo del desprecio en el aire. Esa mezcla de amor y culpa la abrazaba, y no sabía qué camino tomar. Ana se encontró mirando hacia el horizonte, donde la luz del sol empezaba a desvanecerse, sintiendo la carga de su pasado y la incertidumbre de su futuro golpeándole a raudales. Las decisiones que tomaría en los próximos días no solo cambiarían su vida, sino también el destino de su familia. ¿Podría de verdad unir el pasado y el futuro? ¿Podría salvar el legado que sus ancestros habían dejado atrás? La pregunta la atormentaba mientras la noche la envolvía. Ana cerró los ojos, intentando apaciguar la tormenta en su mente. La nostalgia la consumía, pero también la adrenalina de un desafío que, aunque intimidante, le ofrecía la oportunidad de reconectar con su esencia. Despertó un anhelo profundo dentro de ella. La ingeniera agrónoma que había estudiado se enfrentaba a la posibilidad de aplicar sus conocimientos frente a una página en blanco, un rancho lleno de promesas desvanecidas. Decidió que lo primero era evaluar lo que tenía entre manos. Armándose de un cuaderno,
Ana comenzó a trasladar las ideas de su abuelo a un plan concretamente estructurado. Cada página era un paso hacia la claridad. Se preguntó, ¿qué necesito para revitalizar este lugar? Las cartas contenían teorías sobre cultivos sostenibles y biopesticidas que su abuelo había planteado, alternativas que podrían enfrentar la cruda realidad del cambio climático. La emoción que sentía al imaginar la posibilidad de implementar esas ideas la llenaba de energía, pero el miedo a fracasar continuaba ahí, latente. La noche avanzó, pero ella no se detuvo. Se movía entre los viejos establos y los sembradíos marchitos, tomando notas. Pensaba en cómo el verano era el tiempo perfecto para experimentar con clases de rotación de cultivos y en la importancia de reforestar ciertas áreas para restaurar la biodiversidad. Mientras escribía, sintió una presencia familiar. Una sombra de su abuelo parecía acompañarla. Aquella conexión etérea era un refugio al que acudía durante momentos de incertidumbre. Comenzó a hablar en voz alta, como si él aún estuviera allí. No sé si esto funcionará, abuelo, pero estoy dispuesta a intentarlo. Las palabras se convertían en un mantra que le otorgaba fuerza. Durante la siguiente semana, Ana se propuso investigar. Acudió a la biblioteca local, donde pasó horas sumergida en libros de agricultura. Aprendizajes sobre técnicas que todavía podrían salvar su rancho familiar. Yunich, escapada en busca de información, se convertía en una búsqueda del tesoro, desenterrando secretos que se habían olvidado. La emoción de adquirir nuevos conocimientos la impulsaba, y por primera vez desde que había regresado, sentía que tenía el control. Con el tiempo, sin embargo, la expectativa de su familia empezaba a generar un dilema. Sus padres y algunos amigos insistían en que abandonara sus planes y volviera a la ciudad para continuar una vida segura y predecible. «Nos preocupamos por ti, Ana», le decían con preocupación genuina. En esos momentos, las dudas y las inseguridades la abrazaban de nuevo, desdibujando sus convicciones recién construidas. El miedo a decepcionarlos y a traicionar la memoria de su abuelo la hicieron tambalear. ¿Era realmente responsable intentar lo imposible? Ana se vio una noche, frente al espejo de su viejo baño, con lágrimas en los ojos. Se preguntó qué era lo que realmente quería, y quién era ella sin los ecos de las expectativas ajenas. Después de una interminable reflexión, se percató de que había crecido, de que la Ana de la ciudad y la Ana del rancho podían coexistir en la misma persona. Tenía derecho a elegir su camino. Con renovada determinación, decidió que no podría llevar el peso del mundo sola. Contactaría a sus antiguos profesores y colegas, buscaría apoyo. Tal vez incluso, podría formar un grupo de trabajo con los jóvenes del pueblo. La voz del abuelo resonaba una vez más, empujándola a ser valiente. De repente, Ana soñaba y se visualizaba ejecutando su plan, rodeada de personas que compartían su visión, cultivando juntos un futuro brillante. El día de la reunión con los jóvenes agricultores del pueblo se acercaba. Lleno de dudas e incertidumbres, Ana tomó un profundo aliento, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Era el momento de enfrentar no solo sus temores, sino también a aquellos que la habían menospreciado. Justo antes de dar el primer paso hacia su propósito, una figura conocida apareció en el umbral del rancho, un rostro que no había visto en años. La tensión en su pecho se intensificó, y pensó, ¿qué hace aquí? Sería la respuesta que tanto había buscado. Ana sintió que el aire se volvía denso en el instante en que reconoció al visitante en el umbral del rancho. Era Martín, su antiguo compañero de la universidad, un joven inquieto con una mente brillante para la agronomía. Las memorias de los días en el aula inundaron su mente, pero la sorpresa y la confusión la dominaron. ¿Por qué había regresado? ¿Y cómo había sabido que estaba aquí? Mientras su mente corría en múltiples direcciones, Martín la saludó con una calidez que solo los viejos amigos pueden reconocer. «Ana, he oído sobre tu regreso y tu proyecto. La verdad es que siempre creí en tu potencial». Las palabras, aunque bien intencionadas,
hicieron que una oleada de inseguridad atravesara a Ana. Se sentía expuesta, como si estuviera en el centro de un escenario, y toda la crítica que había temido ahora estaba frente a ella. Sin embargo, había algo diferente en la mirada de Martín. No era solo una visita casual. Había un brillo en sus ojos que insinuaba algo más. ¿Quieres que te ayude?, continuó él, su voz firme. Ana asintió, aunque en el fondo una chispa de incertidumbre seguía latente. Esto significaba abrir sus puertas, permitir que alguien más entrara en su mundo, en sus miedos y aspiraciones. Juntos, se sentaron en la antigua mesa de la cocina, donde el polvo parecía contar historias de una vida olvidada. Ana relató sus ideas sobre cultivos sostenibles, su interés en la rotación de cultivos y los planes de reforestación. Martín escuchó atentamente, pero no se limitó a aceptar lo que ella decía. Empezó a desafiarla. ¿Y si en lugar de pequeñas medidas experimentamos con un enfoque más audaz? Tal vez podríamos crear un modelo de negocio en torno a la agricultura orgánica y la agroecología. Hay una demanda creciente en el mercado. La mención de un negocio tuvo un efecto desconcertante en Ana. Cuando había vuelto al rancho, lo había hecho con la noción de preservar un legado, no necesariamente para convertirlo en un emprendimiento. La idea de meter el rancho en el ámbito empresarial la sacudió. ¿Estaba lista para dar ese salto? ¿Quién era ella para pensar que podía hacer algo así? Sin embargo, en lugar de permitir que el temor la dominara, sintió que algo se encendía en su interior. Era una oportunidad para combinar su pasión con un propósito. Flexibilizando su pensamiento, comenzó a explorar la idea de un modelo que no solo beneficiara la producción agrícola, sino que también derribara ciertas barreras entre el campo y la ciudad. ¿Podría el rancho convertirse en un centro de enseñanza para quienes quisieran aprender sobre prácticas sostenibles? La visión empezó a tomar forma, y la emoción creció en ella como una marea imparable. La mente de Ana se convirtió en un torbellino de ideas y posibilidades. Martín planteó que además de lo agrícola, podrían incorporar talleres para la comunidad y experiencias de agroturismo. Al imaginar un pequeño café donde los visitantes pudieran degustar productos frescos cosechados del rancho, una sonrisa excéntrica se dibujó en su rostro. Era el primer destello de una visión audaz, combinar la tradición de su abuelo con el dinamismo del presente. Pero esos momentos de inspiración no ayudaban a disipar las inseguridades que habían estado arrastrándose en su interior. Ahora debía enfrentarse al desafío de hacer realidad estas ideas, conectar con más personas y presentarse ante múltiples miradas que la cuestionarían. ¿Estaría dispuesta a seguir adelante? Y así, en medio de la inicial euforia, Ana se sintió nuevamente en la encrucijada. A medida que sus pensamientos giraban, una pregunta se presentaba una y otra vez. ¿Es este realmente el camino hacia el que quiere dirigirse? Las palabras resonaron en su mente como una advertencia. Había muchas decisiones por tomar y muchos obstáculos por enfrentar. Se sintió presionada, preguntándose si podía realmente soportar el peso de un sueño tan grande. Mientras la tarde se desvanecía y la luz del sol caía en extremos anaranjados sobre la mesa de la cocina, Ana miraba a Martín, el faro de una nueva posibilidad. Aún así, no podía evitar pensar que este nuevo comienzo podía estar lleno de riesgos y fracasos. El eco del abuelo se alzaba nuevamente en su mente, recordándole su valor. Con un corazón palpitante y decidido, Ana miró a Martín. Si vamos a hacer esto, quiero dar lo mejor de mí. Su voz era fuerte, casi un grito de desafío a sus propias inseguridades. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, un sonido proveniente del exterior interrumpió su momento. Un estruendo que hizo vibrar las ventanas. Ambas miradas se dirigieron hacia la puerta. La inquietud regresó, y Ana comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Una figura había aparecido más allá de la distancia, un nuevo adversario a su resistencia. ¿Quién sería y qué venía a traer?
Ana sintió que el aire se volvía más frío. Su corazón latía con fuerza, y la mirada de Martín se intensificó. El mismo brillo que antes le ofrecía confianza, ahora brillaba como una señal de alerta. Los dos se levantaron casi al unísono, dejando atrás la calidez de la cocina y adentrándose en la incertidumbre. Al acercarse a la ventana, los ojos de Ana se sintieron atraídos por la figura borrosa que se acercaba. La forma se volvía más nítida a medida que cruzaba el campo, un andar decidido pero enigmático. El rostro se iluminó y volvió a oscurecerse con cada paso, como una sombra inminente que amenazaba con oscurecer todo lo que había comenzado a visionar. Martín nunca dejó de observarla, intentando leer sus pensamientos, esos que parecían desbordarse por sus facciones. Ana luchó contra la confusión que la asaltaba. ¿Quién sería aquella persona y qué deseaba de ella? Mientras el extraño se acercaba, Ana se sentía cada vez más atrapada entre el impulso de dejarse llevar y la resistencia que había cultivado durante años. Recordó las enseñanzas de su abuelo. La fuerza no solo radica en las decisiones, sino también en cómo se reaccionaba ante lo impredecible. Atravesando esas memorias, decidió que era momento de confrontar sus temores. Si realmente iba a empezar un nuevo capítulo, no podía permitir que el miedo a lo desconocido la detuviera. La figura finalmente alcanzó el porche y Ana, tragando saliva, dio un paso hacia afuera. Cuando el extraño se presentó, Ana sintió el impacto de un reconocimiento súbito. Era Daniel, un antiguo rival académico de su tiempo en la universidad. Un joven carismático, pero cuyas ambiciones y estrategias a menudo chocaban con las suyas. Era el tipo de persona que podía iluminar una sala, pero cuya luz a veces deslumbraba, creando sombras incómodas. «Ana, vaya sorpresa encontrarte aquí», dijo él. La sonrisa en su rostro parecía genuina, pero el brillo de sus ojos delataba otra intención. «He oído rumores de tus planes con el rancho». Ana sintió que la incomodidad se instalaba en su pecho. «Sí, estoy trabajando en algunos proyectos». Su voz sonaba firme, pero las dudas todavía danzaban en su interior como un eco persistente. «Interesante», respondió Daniel, su tono insinuando que sabía más de lo que decía. «Me he enterado de que la agricultura sostenible está atrayendo la atención de inversionistas. ¿Has considerado la posibilidad de colaboraciones? Puedo ayudarte a darle un giro a tus ideas. Con mi experiencia en marketing agrícola, podríamos hacer que tu visión se destaque». Los recuerdos de las competencias y frustraciones entre ambos comenzaron a filtrarse en su mente. La oferta de Daniel, aunque tentadora, despertaba recelos en ella. ¿Era su intención genuina o solo una estrategia para sacarle provecho a su trabajo? El dilema moral se intensificaba. La confianza que había empezado a construir en ella con Martín se tambaleaba ante la aparición de alguien del pasado. «Gracias, Daniel, pero ahora mismo estoy concentrada en mis propios planes», respondió Ana, sintiendo el firme control de su voz. Sin embargo, una parte de ella cruzó una línea, su desprecio hacia una posible colaboración con alguien que había disfrutado cada derrota que le había infligido. Aún así, había algo en la forma como él había llegado que la inquietaba. ¿Podría tener información que necesitaba, o era un riesgo que podría arruinar sus proyectos antes de comenzar? Mientras su mente corría entre las posibilidades de mantenerlo a raya o buscar alianza, Martín se acercó, su presencia proporcionando un respaldo tranquilo. Siempre hay maneras de hacer crecer un proyecto sin perder el rumbo. Su mirada era mirada de advertencia, como si reconociera la amenaza que representaba Daniel. Ana contempló las alternativas. Estaba en un momento decisivo, un cruce de caminos. Llevar a cabo su visión significaba abrirse a riesgos, pero también a nuevas oportunidades. Mientras Daniel seguía hablando, su voz se convertía en un murmullo distante. La decisión estaba llamando a su puerta. ¿Podía manejar una batalla en dos frentes? ¿O debería dejar entrever su determinación?
Y justo cuando Ana estaba a punto de convocar el valor para cortar el hilo que la ataba al pasado, una frase de Daniel irrumpió en sus pensamientos. He venido a ofrecerte una oportunidad, pero tú decides si estás lista para dar el siguiente paso. Esa declaración la dejó en suspenso, desafiándola a tomar una decisión que podría cambiar el rumbo de su vida. Quebrándose contra su propia resistencia, la respiración de Ana se hizo profunda y deliberada. La confrontación estaba más cerca de lo que había anticipado, y en su interior, sentía que las cosas apenas comenzaban. Como un torrente de pensamientos, la pregunta emergía entre 1000 fragmentos. ¿Puede Ana realmente descubrir quién es, y hasta dónde puede llegar en este nuevo capítulo? ¿O el pasado la atrapará en una lucha que nunca ha deseado pelear? La voz de Daniel reverberaba en la mente de Ana, mezclando la amenaza con una invitación seductora. Oportunidad. Esa palabra resonaba como un eco a través de sus recuerdos, una oportunidad que podía transformar su visión del rancho, o, alternativamente, convertirla en una marioneta de su ambición. Sin embargo, Ana no podía permitir que la inquietud que Daniel provocaba la despojara de su centramiento. Recordó el trabajo arduo que había realizado hasta ahora. Desde su regreso al rancho, había enfrentado obstáculos y derrotas, pero también había encontrado un propósito. Con cada paso que daba hacia la sustentabilidad, estaba matizando sus habilidades con la realidad del campo, lo que había sido su vida, y lo que pudo ser. Mis planes son firmes, pensó, viendo en su mente cada árbol que había plantado, cada jardín que había diseñado. Ella sabía que la agricultura moderna requería más que solo semillas y tierra. Se necesitaba de un enfoque estratégico, pero ¿podía ella conjugar su ambición con la experiencia de alguien como Daniel? En el pasado, la competencia había sido un terreno fértil para el rencor, y a pesar de todo, el candado que Daniel había colocado sobre sus ímpetus no estaba completamente allí. Martín, en silencio observador, había captado la atención. Ana, tal vez deberías pensarlo, sugirió, intercalando un aire de calma con su presencia. Ana sintió su apoyo como un bálsamo, una ancla en medio de la tormenta emocional que se desataba. Te conoces mejor que nadie. Si sientes que él puede aportar valor, adelante. Pero si no, debes cerrarle la puerta y seguir adelante. Las palabras de Martín eran conscientes. Ella siempre había tomado decisiones guiadas por la estrategia y no por la impulsividad. Pero Daniel albergaba un soporte que Ana no podía ignorar. La contribución que le ofrecía parecía estar a la altura de su ambición, generando una chispa interna, y en ese instante la duda provocó un cuestionamiento más profundo. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar por el crecimiento? Un fragmento de conversación que había tenido con su abuelo regresó como un susurro. No temas tomar decisiones audaces, Ana. Es el riesgo lo que alimenta la pasión y la transformación. Podríamos trabajar juntos, Ana, insistió Daniel, como si leyera su lucha interna. Podrías beneficiarte de mi red de contactos y de mi experiencia. Tu proyecto es valioso. No lo dejes morir en el silencio. Pero en ese mismo instante, Ana se dio cuenta de que lo que la paralizaba no solo era la figura de Daniel, era su propia ambición, la inseguridad de no estar lista para bailar en ese juego. Solo quiero ser yo misma, musitó, casi para convencerse, mientras parpadeaba ante la perspectiva del futuro. ¿Y quién dice que no puedes ser tú misma junto a mí?, insistió Daniel, sonriendo de manera que le hizo dudar sobre su autenticidad, incluso acerca de su propia vulnerabilidad. Ana lo observó. Una oleada de determinación la abrumó. Quizás deberíamos hablar más sobre esto. Empezó a contemplar en voz alta, a la vez que se preguntaba si estaba traicionando su esencia al acercarse a alguien que había querido desestabilizarla. Pero su reflexión fue interrumpida por un movimiento en el horizonte, algo que la sacó de su trance. Miró hacia el campo, y divisas una nube de polvo en el sendero de acceso al rancho.
¿Quién más se acercaba en este momento decisivo? La incertidumbre se instaló nuevamente en su pecho. Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Cada nuevo participante podía reconfigurar el panorama de su enfrentamiento con Daniel. Un sentido agudo de urgencia la invadió. Si estaba dispuesta a crecer, debía ser adaptable, pero eso requería un sentido claro de quién era y a dónde quería llegar. Ana se armó de coraje, dispuesta a responder a la provocación de Daniel. Pero el rugido del nuevo auto generaba un dilema mayor. No solo se estaba enfrentando a un rival antiguo, sino que nuevos jugadores podrían complicar aún más su viaje hacia el futuro. En su mente se mezclaban desafíos y posibilidades. Esta era la antesala de algo que podría revelarle si realmente estaba lista para volar. Y justo cuando Martín dirigía su mirada al horizonte, Ana se preparó. Esta vez no se permitiría titubear. Finalmente, el campo que la rodeaba no era solo un espacio físico. Era el espejo de su sed de transformación, y estaba lista para enfrentar lo que fuera que se aproximara. Sin embargo, la pregunta latente persistía. ¿Sería Daniel un aliado o un enemigo? ¿Y qué significaría eso para su camino? La llegada del misterioso auto la despojó de la confianza momentánea que había empezado a cultivar. ¿Quién más podría alterar el curso de su destino? Ana sabía que la respuesta a esa pregunta podría ser el principio de una revelación aún más profunda que la que había enfrentado hasta ahora. La historia apenas comenzaba a desvelarse. Ana observó cómo el auto se acercaba, y sus pensamientos se agolpaban en su mente. La mezcla de ansiedad y anticipación llenaba el aire a su alrededor. No era solo el vehículo lo que le inquietaba, era lo que representaba. Nuevas oportunidades, pero también más desafíos. La imagen de su abuelo resurgió, recordándole la importancia de un compromiso claro con sus aspiraciones. El auto frenó con un chirrido, levantando una nube de polvo que se dispersó lentamente. Como si el aire se hubiera vuelto más denso, Ana sintió que cada segundo se convertía en una prueba de su determinación. De él salió una figura familiar pero inesperada. Clara, una antigua amiga de la infancia, quien había optado por estudiar agronomía. La vida había llevado a Clara por caminos distintos, pero siempre había admirado el compromiso de Ana con el rancho. «Ana, ¿cómo ha estado?», exclamó Clara. Su voz vibrante contrastaba con el silencio que Ana había sentido momentos antes. La energía de su amiga parecía capaz de despejar sus dudas instantáneamente. «Bien, en realidad», respondió Ana, aunque sus propios sentimientos agitados no coincidían con su respuesta. Estaba pensando en el futuro. ¿El rancho? ¿Tienes nuevos proyectos en mente? Clara se acercó, estudiando de cerca a Ana, como si pudiera leer su estado interno solamente con una mirada. Ana sintió un impulso de abrirse, pero una sombra de inseguridad aún la mantenía alerta. Estoy explorando algunas ideas, pero ya sabes, también hay complicaciones. A medida que hablaba, la tensión la invadía nuevamente, recordando a Daniel y su propuesta. Clara inclinó la cabeza, mostrando interés genuino. ¿Complicaciones como las que se presentan con la llegada de nuevos socios? He oído rumores sobre el crecimiento de la competencia en la zona. La frase resonó en Ana, como un toque delicado pero firme en su realidad. Se dio cuenta de que no estaba sola en sus preocupaciones. Es complicado. A veces pienso que el precio del crecimiento puede ser más que la simple inversión de tiempo y recursos, confesó Ana. Un momento de silencio se instaló entre ellas, donde las palabras no eran necesarias, solo un entendimiento mutuo. ¿Qué te has planteado tú?, preguntó Ana buscando retroalimentación, sintiendo que la experiencia de Clara podía ser vital en un momento tan decisivo. Clara respiró hondo. He aprendido que cada vez que me siento insegura, es cuando más debo arriesgar. Mi tiempo en la universidad me enseñó que a menudo, las mejores decisiones se basan en escuchar esas inquietudes internas y promover honestidad en las relaciones comerciales. Sin embargo, también he descubierto que, en el fondo,
Se trata de encontrar un equilibrio entre ser audaz y no perder de vista qué es lo realmente importante para mí. Ana se sorprendió por la claridad de su amiga y sintió cómo su mente comenzaba a organizarse. Eso es cierto. Me he estado dejando llevar por factores externos. Necesito recuperar ese equilibrio que antes tenía, reflexionó, mientras una nueva resolución empezaba a germinar en su interior. Clara sonrió y la abrazó. Recuerda que el rancho es tu legado. No dejes que nadie te diga cómo debe ser. Busca aliados, sí, pero elige aquellos que resuenen con tu visión. No estoy aquí para ofrecerte soluciones. Estoy aquí para apoyarte en tus decisiones. Mientras conversaban, Ana se dio cuenta de que la llegada de Clara fue una llamada de atención. Era un momento de revelación. La inquietud que había sentido antes se transformó en un deseo renovado de ser proactiva. El sentido de urgencia que le había generado la propuesta de Daniel se había diluido, reemplazado por algo tangible. La necesidad de redescubrir quién era realmente y qué deseaba para su futuro. Ana se comprometería a una exploración más profunda de su negocio, a conectar puntos en su propio conocimiento y en la red de personas que la rodeaban. Aclamó en su interior que cada paso que diera sería medido y estratégico, pero proveniente de su esencia. Clara, creo que este es el momento exacto de dar un paso hacia adelante. Ya no tengo miedo, pero debo asegurarme de que sea un paso en la dirección correcta, no solo hacia el éxito superficial. Le dijo Ana, su mirada ahora decidida. Entonces trabajemos juntas. Contar con alguien de confianza es crucial para navegar este camino. Será un desafío, pero estoy lista para ello, respondió Clara, y Ana sintió un alivio inmenso. Mientras los dos se abrazaban, una nueva máquina de oportunidades empezaba a girar en la mente de Ana. Si la conversación con Clara había sembrado la semilla de una fuerza renovada, el eco de la propuesta de Daniel aún retumbaba en su cabeza. Podría colocar sus intereses por encima de los de Daniel sin sacrificar su esencia. Y si lo que parecía una amenaza en realidad se convertía en un impulso hacia un futuro más grandioso. Con la determinación de las soluciones en su mente, Ana frenó su carrera emocional. Estaba a punto de transformar su enfoque, y en la búsqueda de esa verdad, sabía que debía confrontar no solo a Daniel, sino también sus propios miedos. La batalla entre su ambición y su autenticidad apenas comenzaba, y cada decisión tendría repercusiones mucho más allá de lo que había imaginado. Mientras se perdía en sus pensamientos, Ana miró al horizonte, donde justo más allá, la silueta de un nuevo amanecer empezaba a asomar. La historia del rancho era solo el inicio, y ella estaba decidida a ser la autora de cada capítulo que vendría. Apenas el sol comenzó a elevarse por el horizonte, Ana sintió una energía renovada fluir en su interior. La imagen de su abuelo la seguía, sirviendo como recordatorio constante de la dedicación y el amor que había puesto en el rancho. La decisión que había tomado con Clara estaba comenzando a convertirse en más que un simple acuerdo. Era el primer paso hacia la verdadera transformación. En su mente, las ideas brotaban como el pasto fresco de primavera. Se propuso hacer una revisión detallada de sus productos, evaluar qué era lo que realmente funcionaba y qué necesitaba ser rediseñado. La competencia podía ser dura, pero ella había cultivado un conocimiento profundo de la tierra, su tierra. Esa autenticidad era su ventaja. Decidió programar un día de trabajo intenso. Llamó a Clara por la mañana, lista para discutir planes concretos. Clara, creo que deberíamos hacer una reunión con el equipo. Necesitamos analizar cada producto en nuestro inventario y ver cómo podemos innovar, propuso Ana, notando que su voz sonaba más firme de lo que había anticipado. Perfecto. Y si quieres, podríamos incluir un grupo enfocado en la comercialización. Tal vez una nueva estrategia de marketing pueda atraer a más clientes, sugirió Clara con entusiasmo. Era la primera vez en mucho tiempo que Ana sentía que alguien realmente la escuchaba
y valoraba sus ideas. El día siguiente, cuando el equipo se reunió en el rancho, Ana sintió una mezcla de nervios y emoción al presentar su visión. Su propósito era claro. Más que simples productos, su intención era ofrecer experiencias que reflejaran el alma del lugar. Desde hacer cosas artesanales hasta crear paquetes turísticos que exploraran la historia única del rancho, cada idea estuvo alineada con la esencia que siempre había querido proyectar. Mientras hablaba, se dio cuenta de que sus compañeros estaban realmente interesados. Las preguntas que surgían no eran triviales. Cada uno quería ser parte del cambio. Eso despertó un impulso de liderazgo en Ana que hasta entonces había estado dormido. Cada respuesta sólida que daba corría paralela al miedo inicial que había sentido ante las dudas sobre su capacidad. Se sentía viva y empoderada. Sin embargo, en medio de toda la satisfacción, una sombra acechaba. La imagen de Daniel y su enfoque frío y calculador no se desvanecía. La posibilidad de que él intentara interferir en sus planes la inquietaba, y el hecho de tener que confrontarlo con su decisión la iba llenando de ansiedad una vez más. Ana decidió que necesitaba buscar aliados en el negocio, personas con las que pudiera contar más allá de Clara. Así que una vez terminada la reunión, se tomó el tiempo para hablar con algunos de los agricultores vecinos, que también luchaban por mantenerse a flote en un mar de competencia feroz. Hablar con ellos le ayudó a reunir información sobre los desafíos que estaban enfrentando y a identificar potenciales colaboraciones que podrían ser beneficiosas. El conocimiento acumulado en su mente comenzó a entrelazarse como hilos de una red sólida. Con cada conversación y cada nuevo proveedor que conocía, Ana se sentía más determinada a no ceder ante la presión de Daniel. Sin embargo, el verdadero desafío aún no había llegado. Se dio cuenta de que la siguiente semana tendría que encontrar el momento adecuado para comunicarle a Daniel su decisión de rechazar su propuesta de soldar sus empresas. Esa confrontación sería decisiva, no solo para su futuro profesional, sino también para reafirmar su autenticidad. Mientras dejaba el rancho al final de la jornada, Ana sintió el peso del destino sobre sus hombros, sintiendo que su vida estaba a punto de dar un giro crucial. ¿Tendría la valentía necesaria para afirmarse ante un hombre que había traído tanto caos? La incertidumbre seguía ahí, como un eco que nunca se desvanecía. Pero este era su momento, y estaba dispuesta a luchar por lo que le había costado construir. Con ese pensamiento resonando en su mente, Ana se prometió a sí misma que no retrocedería. Tenía un camino claro, pero el verdadero test de su carácter estaba a la vuelta de la esquina. La pregunta persistía en el aire. ¿Sería capaz de mantenerse firme e ir hacia el futuro que tanto anhelaba? ¿O la sombra de Daniel sería demasiado aplastante para su singularidad? Ahora, mientras su determinación se afianzaba, Ana se preparaba para la inminente confrontación. El momento de la verdad se acercaba, y con él, la oportunidad de redefinir su historia tal como siempre había soñado. Ana se despertó antes del alba, su corazón acelerado a medida que el día se desarrollaba en su mente. El eco de la reunión resonaba en sus pensamientos. Hoy no solo se trataría de afrontar a Daniel, sería el día en que reclamara el control sobre su vida y su rancho. Se preparó mentalmente, repasando los puntos que deseaba comunicarle, asegurándose de que cada palabra fuera firme pero resolutiva. Mientras desayunaba, reflexionaba sobre cómo había cambiado. Desde que decidió tomar las riendas de su negocio, había crecido más de lo que jamás había imaginado. La inseguridad que a menudo la paralizaba había dado paso a una determinación feroz. Cada pequeño éxito en el rancho, la recepción positiva hacia sus nuevas ideas, las colaboraciones prometedoras, alimentaba más su confianza. Llegó al rancho con la determinación de una guerrera. Pero la visión de Daniel, con su sonrisa burlona y su estilo autoritario, la hizo tambalear momentáneamente. Sabía que detrás de esa fachada había un negocio afilado, listo para devorar cualquier debilidad. Pero no podían tocar lo que había construido con su sudor. Cuando entró a la oficina,
Lo primero que notó fue la biblioteca de documentos en el escritorio de Daniel. «Creo que esta es la última oportunidad de unir fuerzas, Ana», dijo él antes de que ella pudiera pronunciar una palabra. Su tono era beligerante, como si ya supiera que iba a ser la última vez que ella se sentara a hablar con él sobre sus planes. Ana tomó aire, y con su voz resonante, empezó a delinear su visión. «Daniel, he decidido que no quiero fusionarnos. Mi camino es diferente. He descubierto el valor de lo que ofrecemos y cómo podemos crecer sin depender de tus modelos». Las palabras flotaron en la habitación. Parecían reales por primera vez en mucho tiempo. Se sintió fuera de sí, pero también liberada. La mirada de Daniel cambió de sorpresa a desdén. «No sabes lo que estás rechazando, Ana. Las oportunidades no aparecen dos veces. Lo sé, y es precisamente por eso que estoy eligiendo este camino. No estoy dispuesta a sacrificar la esencia de lo que hemos creado», respondió Ana, desafiando su mirada. El silencio que siguió era pesado. Ella temía que el momento se desvaneciera, que la incertidumbre la hiciera vacilar, pero en su interior había una fortaleza que crecía. Con cada segundo, se daba cuenta de cuánto había crecido, no solo profesionalmente, sino personalmente. Historias de su abuelo y las lecciones de vida aparecieron en su mente como un mantra, asegurándole que lo que estaba haciendo tenía sentido. Ella sabía por qué estaba luchando. Sin embargo, la reacción de Daniel fue aún más amenazadora de lo que había imaginado. Su voz se tornó fría, casi cortante. «Te arrepentirás, Ana. No tienes idea de las repercusiones de esta decisión». De inmediato, sintió un escalofrío, pero no dejó que eso la doblegara. Ana se levantó reafirmando su postura. «Quizás, pero prefiero arriesgarme por mis principios que vivir en el remanso de alguien más». La decisión no fue solo una afirmación hacia él, sino también hacia sí misma. La conversación se tornó en un tira y afloja, entre la presión que él ejercía y la resistencia que ella daba. Finalmente, con la tensión aún flotando en el aire, Ana se retiró. Mientras caminaba hacia su coche, sintió una mezcla de adrenalina y liberación. La confrontación había sido intensa, pero el peso de la decisión ya no estaba sobre sus hombros. Había un nuevo camino por recorrer, uno lleno de potencial y autenticidad. A medida que arrancaba el motor, se dio cuenta de que, aunque no había feedback inmediato sobre su decisión, se encontraba en un punto de no retorno. Había desatado algo en ella que jamás podría ser contenido. Poco sabía que, dentro de sus propias elecciones, había un mundo de posibilidades y misterios que aún no había explorado por completo. Mientras conducía por la carretera, un pensamiento atrapó su atención. ¿Qué otros secretos podrían estar ocultos en el rancho? La búsqueda de su identidad profesional apenas comenzaba. ¿Sería este el impulso que necesitaba para descubrir lo que realmente se escondía en la tierra que tanto amaba? Ana se detuvo unos momentos frente al rancho. El sol comenzaba a alzarse y el ambiente se tornaba dorado. El brillo cálido le recordó que su decisión empezaba a dar frutos, aunque aún se sentía un poco abrumada por la confrontación reciente. Con un profundo suspiro, bajó del coche y se dirigió hacia el establo, una estructura que le ofrecía tanto consuelo como desasosiego. Cada paso la acercaba a una realidad que sentía inminente. Debía dar forma a un nuevo enfoque para el rancho. Se le ocurrió que la primera estrategia sería hacer un inventario de sus recursos, un paso que solía postergar debido a su temor a lo desconocido. Sin embargo, en ese momento, cada decisión se sentía como un ladrillo más en su castillo de determinación. El establo, con su olor a heno y madera antigua, la recibió como un antiguo amigo. Mientras examinaba el lugar, sintió cómo la determinación la invadía nuevamente. La idea de transformar su rancho en un modelo sostenible, en un refugio que podría servir de ejemplo, empezó a tomar forma. Esa mañana, su visión no solo se trataba de sobrevivir, sino de prosperar y dejar una huella. Ana se sentó en un banquillo de madera,
su libreta en mano, y comenzó a esbozar algunas ideas. Evaluó las áreas de cultivo, pensó en la posibilidad de implementar métodos orgánicos y, quizás, un espacio para que los visitantes pudieran aprender sobre el cuidado del medio ambiente. Esa idea la entusiasmó a un nivel que no había sentido en mucho tiempo. Ya no se trataba simplemente de un negocio, era su legado. Pensando en las lecciones de su abuelo, se preguntó sobre sus verdaderas raíces. ¿Qué había querido realmente su abuelo para la tierra? ¿Cuáles eran las historias que todavía podían surgir de aquellos campos? Armó una lista de contactos y comunidades en la región que podrían estar interesadas en colaborar. La idea de compartir su pasión la estimulaba. Al final del día, había construido un esbozo detallado, y sintió que cada palabra escrita era un paso más hacia su metamorfosis. Sin embargo, el eco masculino de Daniel resonó en su mente, recordándole lo pesadas que podían ser las expectativas ajenas. Aún así, esta vez no se permitió dudar. Esa voz interior que había empezado a reafirmar su verdad, ahora era más fuerte que nunca. Antes de salir, Ana decidió dar un último vistazo al rancho. Las sombras alargadas del atardecer reflejaban la magnitud de su visión, y el área que antes le parecía tenue y gris, ahora se iluminaba con posibilidades. Sin embargo, no todo era perfecto. Sabía que habrían desafíos, y que Daniel no se rendiría tan fácilmente. La lucha para definir su espacio en este mundo ya había comenzado, y las decisiones que tomaría tendrían un impacto duradero. Mientras conducía de regreso a casa, su mente pulsaba con nuevas ideas, pero una inquietud la acompañaba, como una sombra en su camino hacia la autosuficiencia. La posibilidad de que su familia histórica pudiera haber dejado incluso más secretos ocultos en la tierra, la intranquilizaba. En un impulso se desvió, y decidió visitar el viejo cobertizo del campo, un lugar al que no había accedido en años. Absorbida por la curiosidad, se preguntaba qué revelaciones podrían estar esperándola entre las paredes cubiertas de polvo. ¿Podrían estos antiguos vestigios ofrecer la clave que necesitaba para completar la nueva visión que había forjado? El corazón palpitante subió la pequeña colina que llevaba al cobertizo, añadiendo un tono de emoción a su decisión. Este paso, aunque imprevisto, podía ser esencial para el futuro que estaba creando, y la anticipación la llevó a acelerar el paso. Sin embargo, no podía predecir la revelación sorprendente que podría cambiarlo todo. Sería solo un viejo cobertizo, o tal vez el umbral a una nueva realidad que cambiaría por completo su rumbo. Ana empujó la puerta del viejo cobertizo, y un chirrido resonó en el aire apacible del atardecer. El interior estaba cubierto de telarañas y el polvo danzaba en la luz que se filtraba por las ventanas rotas. Suspiró. Este lugar había estado olvidado, pero al mismo tiempo albergaba historias y secretos que podrían ser cruciales para su futuro. Mientras examinaba los estantes desgastados, Ana encontró una serie de cajas antiguas. Con cuidadoso esmero, comenzó a abrirlas. Cada una contenía objetos que le contaban sobre la vida de su abuelo, herramientas, bocetos de cultivos y, para su sorpresa, manuscritos relacionados con prácticas pioneras en sostenibilidad agrícola que nunca había imaginado. Su abuelo había querido que la tierra floreciera, no solo a través del cultivo, sino a través de una conexión profunda con el ecosistema. Una serie de cartas, escritas con caligrafía cuidada, rápidamente capturaron su atención. Eran correspondencias de su abuelo dirigidas a expertos en agronomía de la época, describiendo un sueño de crear un rancho modelo que sirviera como centro educativo sobre la agricultura sostenible. Esa misión, que había parecido tan lejana, ahora resonaba dentro de Ana. Su abuelo no solo había dejado un legado de tierras, sino también una visión que podía revivir. Con cada hallazgo, Ana no solo descubría recuerdos de su infancia, sino también la misión que su abuelo había concebido.
Decidió que esa sería la piedra angular de su propio proyecto, el hilo conductor que la uniría a su historia familiar. Si su abuelo había soñado en grande, ella también podía hacerlo. Salió del cobertizo con una intensidad renovada. La visión de su rancho modelo ya no era solo un deseo personal. Era un legado que iba a cumplir en honor a su abuelo. Todo lo que había encontrado era la validación que necesitaba, y estaba decidida a hacer que su sueño no solo fuera sostenible, sino también un faro de inspiración para otros. Llamó a Clara de inmediato. «Clara, tengo un nuevo plan. He encontrado un montón de material y cartas de mi abuelo. Él quería crear un centro de sostenibilidad aquí, y creo que esa debe ser nuestra meta». Su voz transmitía emoción y determinación. «Eso es increíble, Ana. Esto podría ser el inicio de una gran transformación. Podemos convocar a profesores, expertos, y además a jóvenes del pueblo que deseen aprender sobre estas prácticas. ¿Te imaginas el impacto que tendría?», respondió Clara, compartiendo su entusiasmo. Así comenzó el nuevo ciclo en la vida de Ana. En los siguientes meses, se dedicó a organizar charlas y talleres. Cada evento traía consigo una lluvia de conocimiento y una marea de apoyo de la comunidad. Los agricultores cercanos comenzaron a ver el rancho no solo como un lugar familiar, sino como un espacio de aprendizaje y crecimiento compartido. Era gratificante ver cómo la gente respondía. Los jóvenes llegaban llenos de preguntas y aspiraciones, y Ana compartía no solo las enseñanzas prácticas de su abuelo, sino también las lecciones sobre la unión con la tierra. Con el tiempo, la voz de Ana se consolidó. La comunidad empezó a respetarla, y esas miradas despectivas que una vez la habían perseguido, comenzaron a transformarse en miradas de admiración. El nombre de Torres estaba siendo nuevamente mencionado con orgullo. Pero la realización más importante de todas llegó cuando, un día, mientras estaba en el rancho, recibió un mensaje inesperado. Era Daniel, quien había estado observando desde la distancia. Se acercó con la excusa de discutir viejos proyectos, pero en el fondo, lo que buscaba era reconocer el cambio que Ana había logrado. «Debo admitir que no te subestimé cuando te conocí, Ana. Lo que has hecho aquí es un gran logro. Has convertido este lugar en lo que tu abuelo soñó», dijo. Ana lo miró, apreciando la sinceridad detrás de sus palabras. «No olvides que al final, era ese sueño el que me guiaba», respondió Ana con un tono sereno, despojada de rencor o rivalidad. Lo que había nacido de la competencia ahora era un respeto mutuo. Estaba lista para avanzar, sin las cadenas del pasado. Con el tiempo, Ana se sentía realizada. La combinación de lo aprendido y lo vivido se había transformado en un modelo de referencia, tanto a nivel local como en comunidades más lejanas. Se presentaba en conferencias, y su rancho se convirtió en un ejemplo de sostenibilidad, un lugar donde la tradición y la innovación podían coexistir. El crecimiento personal de Ana no solo había enriquecido su vida, sino que había traído consigo un renacer del legado familiar. El rancho había sido restaurado y revitalizado, pero más allá de eso, por fin había encontrado su voz, su propósito. Mirando el campo bajo la luz del atardecer, Ana sonrió al recordar todo lo que había pasado. Ya no se trataba de una disyuntiva entre el pasado y el futuro. Había abrazado ambas realidades, transformándose en la persona que siempre había tenido que ser. El rancho, bañado en dorados rayos de sol, se alzaba como un monumento a la transformación personal y al poder de seguir un sueño. La historia de Ana había sido escrita con valentía, amor y autenticidad, convirtiendo un desafío en una oportunidad. Era su momento, un final que resonaba con satisfacción. Ahora podía mirar hacia el futuro y afirmar con confianza. Había conquistado no solo un rancho, sino también su destino. Recuerda, si quieres seguir siendo parte de historias como esta, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas aventuras emotivas y exclusivas.
Deja un me gusta ahora, para ayudar a que estas historias lleguen aún más lejos y alimenten el algoritmo. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre cómo se ha transformado Ana. Y por último, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo. Este es el momento de ser parte de esta comunidad de superación personal.